Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo estamos? A grabar la reunión. Y la idea es de lo siguiente. El día de hoy, bueno, en los días anteriores, el día anterior vimos ecuaciones lineales, sí, a través del factor integrante para resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias y lineales. ¿Sí? Podrían ser estas homogéneas o no homogéneas. ¿Qué significa que sean homogéneas? ¿Se acuerdan por ahí que habíamos dicho una f de x que se generaba cuando lo escribíamos la ecuación en una forma estándar? Si esa f de x es 0, vamos a tener que la ecuación diferencial es homogénea. Vimos que ahí la dificultad real era encontrar, bueno, el factor integrante. Una vez encontrado el factor integrante, uno construía un diferencial exacto y un diferencial completo, perdón, uno integraba, le quedaba el argumento de ese diferencial completo y el del otro lado el del lado derecho de la ecuación habría que hacer la integral del f de x por el factor integrante para todo x o en el rango donde estuviera definida mi solución, ¿no? Entonces, el día de hoy, vamos a ver un caso o una nueva circunstancia que es algo que llamamos ecuaciones diferenciales exactas. Vamos a seguir trabajando con las ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿sí? No pueden ser no lineales, de hecho, en general van a ser no lineales, pero son de primer orden, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que tenemos. Voy a compartir, la verdad todavía no lo comparto. Entonces, vamos a trabajar con eso. Entonces, ya va la... Ok. Ok, nadie está pidiendo entrar nomás para estarlo viendo. Entonces, fíjense, la clase, como les decía, va con esta circunstancia. Entonces, vamos a tener una ecuación diferencial de primer orden y vamos a llamarla exacta. Una ecuación exacta es aquella ecuación diferencial que tenemos de la siguiente manera. Una expresión diferencial m de x y de x más n de x y de y es una diferencial exacta en una región R del plano XY si ésta corresponde a la diferencial de alguna función f de x y definida en R. Una ecuación diferencial de primer orden de la forma m, o sea, una función de xy multiplicada por el de x más una función de xy multiplicada por el de y igual a 0, se le conoce como ecuación exacta. Esta forma que estoy expresando aquí es una manera de expresarlas, pero además, como estas dos funciones m y n provienen de una función que fue diferenciada de manera completa, tienen ciertas propiedades entre ellas o hay una relación entre ellas. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Por ejemplo, esto es lo que significa lo siguiente. Si yo tengo una función f de xy, como la tengo aquí, igual a una constante, yo puedo hacer la diferencial de esta función. El df, ¿cómo quedaría el df? Bueno, pues el df de esta manera sería igual al cambio en la constante, pues el cambio en la constante es 0, ¿verdad? Entonces me va a quedar este 0 de acá. Pero ¿cómo derivo esto o cómo saco su diferencial cuando depende de dos variables? Pues sería la parcial de la función f con respecto a x por el de x. O sea, veo cómo varía la función, esa que está aquí, con respecto a x. Recuerden que una derivada parcial
Bueno, tiene muchas propiedades, tienen algunas peculiaridades importantes, pero lo que queremos decir es cómo varía la función en términos de una variable. Para poder obtener la derivada parcial, pues lo único que tengo que hacer es que todo lo demás, todas las otras variables y las constantes, pues se consideran constantes en términos o a propósito de diferenciar con respecto a una de ellas. Más la parcial de f con respecto a y, o sea, derivo solo con respecto a y por dy, y esto es igual a 0. Para que esto viene de una función f de x, y, pues si yo veo que o asocio la m que vimos en la parte anterior a la parcial de f con respecto a x y la n a la parcial de f con respecto a y, entonces lo que yo puedo ver es que voy a obtener una ecuación que tiene esta forma. Uno podría decir, bueno, pero si ya conoce esta, pues usted ya tiene la solución. Claro, ¿verdad? Si parto de una función conocida y la expreso acá. Pero el problema que tenemos más bien es, si yo tengo una ecuación de esta forma, como la tengo aquí pintada aquí abajo, ¿cómo llego a esta función de xy igual a una constante? Dependiendo del problema, esa constante puede ser distinta, o sea, puede variar. Y entonces, el problema que tenemos ahora es que si yo parto de una ecuación de este tipo, ¿cómo llego a esta función f de x? Que eso es lo importante para obtener la solución. O sea, eso es el problema que nos va a entretener el día de hoy, ¿no? Cómo encontrar la solución a una ecuación diferencial exacta, a una ecuación diferencial exacta, a una ecuación que tiene esta forma, que les explico cómo se obtiene esta forma a partir de la función inicial, que podríamos pensar, bueno, pues entonces pues esa es mi solución realmente, ¿no? Muy bien. Entonces, si uno se va hacia atrás, fíjense, si uno se va hacia atrás, uno podría decir, ¿qué cosa? Intuitivamente, ¿cómo haríamos la solución? Pues yo puedo agarrar o ya sea esta función o esta igualdad, ¿y qué? Si yo tengo esto, pues integro la m con respecto a x, y si yo puedo lograr esa integración, voy a obtener la f de una función m, de la integral de m con respecto a, de m de x y con respecto a x, pero le voy a tener que agregar una constante que depende de quién esa constante, o esa función. Ya no va a ser una constante como la conocemos, ya no va a ser 1, menos 100, menos, sino qué constante sería. Sería qué cosa o qué tipo de constante le tengo que agregar de tal manera que su derivada sea 0, que cuando derive con respecto a x sea 0. ¿Qué puedo agregar? ¿Qué podríamos agregar? A ver. O sea, ¿están de acuerdo que cuando yo integro, o sea, por aquí, déjenme ver dónde tengo una lámina vacía? Aquí tengo una lámina vacía. Aquí. Si yo integro cualquier función, fíjense, si yo integro una f de x, pues esto me va a dar una g de x, ¿verdad? Más una constante. ¿Estamos? Pongo una g de x porque pues, no sé quién sea f de x en el sentido estricto. Pero ¿qué pasa? Y yo sé que si yo derivo, esto es sí, solo sí, ¿qué cosa? Sí, solo sí, la derivada de g de x con respecto a x es igual a ¿quién? Pues a la f de x. ¿Estamos de acuerdo? Porque al derivar el lado derecho, al derivar este lado, cuando derivo la c, pues me da 0. Entonces me queda la f de x, que es el proceso inverso de la integración. Eso lo sabemos. Pero ¿qué pasa si yo integro una función, vamos a ponerle mayúscula para no confundirla con la de arriba, que sea esto con respecto a x? Pues yo voy a obtener una función, ¿sí? Digamos aquí xy más algo. Aquí debo obtener una constante. ¿Pero qué constante debe ser esta? Esta constante, ¿cómo la puedo escribir? Pues esta constante
¿qué pasa? ¿Cómo puedo yo darme cuenta que esto es? Esto va a ser así, sí, solo sí, ¿qué cosa? Esto de aquí va a ser igual si yo saco la parcial de G con respecto a XY, con respecto a X, es la F mayúscula. Pero esta constante la derivo también con respecto a X y me da 0. Pero esta constante la podría escribir como ¿quién? Es una constante, pero con respecto a ¿quién? A X. Por lo tanto, puede ser una función de Y cualquier cosa que esté aquí que sea constante. ¿Por qué? Porque si yo derivo esta H con respecto a X, como la H solo depende explícitamente de Y de valores constantes, ¿cuánto da? En el sentido estricto. ¿Cuánto da, muchachos? Cero. Cero, ¿verdad? Les da exactamente cero. Por lo tanto, yo aquí en la función, fíjense, yo ya puedo ver, entonces esta cosa de aquí, yo realmente la puedo poner que la integral de aquella cosa es una función XY más una función solita de Y o de valores constantes. ¿Por qué? Porque al sacar la parcial voy a obtener la F porque esta cosa, al derivarla con respecto a X, pues da cero porque no tiene ninguna dependencia con respecto a ella. Entonces, veamos cuál es el método de solución. En esas condiciones, fíjense lo que yo hago. Dado una ecuación de la forma, en la forma diferencial m de xy de x más n xy de y igual a 0. Determine si la igualdad de la ecuación 4 es válida. Si es así, entonces, bueno, lo que yo tengo es esto. Entonces aquí hago una integración, integro con respecto a x, pues del lado izquierdo me queda la f, ¿sí? Del lado izquierdo me queda la f. Cuando integro esto, me va a quedar la f. Y del lado derecho me queda la integral de m de xy con respecto a x, ¿sí? Más una función de y. Porque era lo que les decía yo ahorita. Cuando yo derivo esto, me queda sencillamente la m, porque la g de y se hace 0. Una vez que yo encuentro esta solución, ¿qué va a pasar? Pues ahora derivo esta función con respecto a y. Esta función con respecto a y va a ser la derivada con respecto a y de quién? De el resultado que me dé la integral, ¿sí? Esto se supone que esta integral ya la conocemos. Y una vez que me dé eso, ¿qué tengo que hacer ahora? Una vez que me dé esta integral, esta derivada, yo voy a tener solo una función n de xy más algo o menos algo, que sería esto, y entonces integro con respecto a y. Aquí es una parcial, ¿eh? Y entonces esta última la integro con respecto a y esta derivada, este valor de la función g, cuando ya la integre estas dos veces, con respecto a y, todo esto con respecto a y, pues voy a obtener esta g de y que me faltaba para conocer la f de xy, que es la solución a la ecuación diferencial. Entonces, se fijan cuál es mi problema. O sea, a pesar de que parto de esta cosa que está aquí, ¿sí? Que yo en principio conocía, pues realmente no la conozco. Mi problema real es de aquí, de esta ecuación, que es una ecuación diferencial exacta, encontrar esta f de x. ¿Sí? Para eso tenemos ciertas propiedades importantes de estas funciones, de la m y de la x. Hay un teorema que me dice, sean m y n, o sea, m de xy y n de xy funciones continuas con derivadas parciales de primer orden continuas en un rectángulo R. Entonces, la ecuación, esta que tengo aquí, es exacta si, solo si se verifica que la parcial de m con respecto a y es igual a la parcial de n con respecto a x para todo xy. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Que si yo saco aquí la derivada de esta función m con respecto a y,
O sea, sería esto. Aquí tendría yo una segunda derivada de y con respecto a y y luego con respecto a x, o de respecto a x y luego con respecto a y, debe ser igual a la derivada de f con respecto a y luego con respecto a x. O sea que las derivadas cruzadas de la f, independientemente del orden en que se realice, son iguales. Si eso es correcto, entonces me garantiza que esta ecuación que está aquí proviene de una función que puedo obtener una diferencial exacta. Y por lo tanto yo la puedo encontrar con el procedimiento que estamos marcando aquí. ¿Sí me explico? ¿Sí les queda claro? A ver, respóndanme. ¿Sí? O sea, para poder yo trabajar una ecuación diferencial y saber que cuando tenga esta forma es exacta y usar este procedimiento para su solución, tengo que verificar que se cumpla esto. O si yo veo que la función que multiplica el de x, cuando la derivo con respecto a y, es igual a la derivada de la función que multiplica el de y, pero ahora con respecto a x, yo puedo asegurar que esta ecuación de aquí es una ecuación exacta y por lo tanto puedo utilizar los métodos que ya les comenté o el método que les comenté para encontrar su solución. Aparentemente esto es evidente. Ojo, no es tan así. Lo pueden checar en los libros que les puse ahí, como es la demostración. No me quiero meter en ella. Pero solo hay ciertas condiciones que me permiten darme cuenta que eso sucede. O sea, si las derivadas de la función f son n veces continuas, las derivadas parciales, pues voy a llegar a esto. Pero si la función no es bien comportada, si la función tiene otras circunstancias, pues no necesariamente se cumplen eso de las segundas derivadas sean continuas. Otra, si la función esta que está aquí, yo simple y sencillamente aquí le puse x por y acá le puse seno de xy, pues obviamente las derivadas cruzadas no son iguales y eso lo que implica es que viene la función, esa ecuación no viene de una función que sea igual a una constante y por lo tanto no tiene un diferencial exacto. Que también vamos a proponer ahorita un método de cómo ecuaciones que no son exactas, convertirlas en exactas. Ahorita lo vamos a discutir. Pero entonces, pues lo primero que hay que hacer básicamente es darnos cuenta y hacer ejemplos. Entonces, yo tengo esta primera ecuación. La primera ecuación que tengo es esta que está aquí, que me dice, perdón, vamos a ver este ejemplito. ¿Cómo lo haríamos? A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? ¿Qué es lo que harían ustedes primero? Si ya tienen esta circunstancia. ¿Qué harían primero para poder encontrar la solución a esta ecuación? ¿Qué es lo que tengo que verificar primero? Que las derivadas parciales sean, bueno, de x y de dy sean iguales. Sean iguales, o sea, checar que sea una ecuación diferencial exacta, ¿verdad? Yo aquí puedo ver que mi m de xy, ¿a quién es igual? ¿Quién es la m? 2xy. 2xy, ¿verdad? El 2, x por y. Y la n aquí perdón, les digo que siempre ando, bueno, pero ya me conocen, saben que siempre ando me adelantando de esto. M de xy, ¿a quién sería igual? X cuadrada menos 1. X cuadrada menos 1. Yo lo que tengo que verificar es que cómo son
cómo es la parcial de m. Recuerden que la m multiplica el de x, entonces aquí es con respecto a y. ¿Cuánto vale esta parcial? Es la derivada de esto de aquí con respecto a y. Entonces, cuando derivo con 2x. respecto a y, 2x. Aquí me queda el 2x. Y yo puedo ver que ahora la parcial de n con respecto a x, porque acuérdense que son las cruzadas, sería igual a ¿quién? 2x. 2x también. Por lo tanto, 2x. Ahora, ¿cómo la parcial de m con respecto a y es igual a la parcial de n con respecto a x? Entonces, la ecuación diferencial ordinaria es exacta, ¿verdad? Ahora hay que encontrar su solución, ¿sí? ¿Cómo le hago? Pues ya habíamos visto que para encontrar esa solución, ¿yo qué tengo que hacer? Pues recuerden, aquí tengo el procedimiento. Lo primero que hago es encontrar una función, integro la m con respecto a x, o pude haber integrado la n con respecto a y, la que yo considere más sencilla, pero la función que agrego depende cuál integre, ¿no? Si integro la m, agrego una función en términos de y. Si integro la n con respecto a y, agrego una función con respecto a x. Es exactamente lo mismo. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que la f de xy sería la integral, en este caso del m de x, más una g de y. Vamos a ponerlo así. Ahorita vemos qué nos da. Entonces, esta integral sería de 2xy de x. Me sigo llevando la g de y. ¿Esto a qué me da igual? Pues es un medio de x cuadrada por 2y. Entonces, el 2 se va y simple y sencillamente me queda x cuadrada por y más la g de y. Y ya no agrego más. ¿Por qué ya no agrego más? Porque la constante que siempre agregamos en una integral ya está contenida ¿en dónde? Va a estar contenida en esta g de y. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué sigue? Pues por otro lado, yo sé que la n de xy es igual a ¿quién? A la parcial con respecto a y de ¿quién? De la f de xy. Entonces esto es igual a ¿qué cosa? Pues la parcial de x cuadrada y que les da. Les da la derivada de este término con respecto a y, pues les da x cuadrada. Más la derivada parcial de g de y con respecto a y. Y esto debe ser igual a la n, que es x cuadrada menos 1. Entonces, si ustedes se fijan, esto que tengo aquí, pues es una función de una sola variable derivada parcialmente, entonces la puedo escribir como una diferencial total. El x cuadrada, este término, se va con este término. Entonces de aquí me queda que la derivada de la g de y con respecto a y es igual a ¿quién? A menos 1. ¿Sí? Y entonces, ¿qué obtengo? Obtengo que esta derivada que me da, esta integral, la g de y sería igual a menos 1 por de y. Lo que pasa es que ya ven que mi teléfono es bien participativo, siempre quiere responder algo, ¿no? Entonces la g de y, pues simple y sencillamente es menos y. Así, entonces yo obtengo que mi f de xy era igual a ¿quién? Aquí tengo la f de xy, que era x cuadrada por y menos
la g de y que vale menos y. ¿Y dónde quedó la constante, muchachos? Déjenme borrar esa y que me Pues salió. menos y, ¿no? No. ¿Dónde quedó la constante de la ecuación? Acuérdense que tenemos una ecuación diferencial de primer orden que me genera una familia de soluciones unoparamétricas y yo aquí no he puesto ni una constante. La constante g de y viene del procedimiento. Pero recuerden que la constante es que esto debe ser un diferencial exacto, entonces esto debe ser igual a una c. Por lo tanto, mi solución al problema, ¿cuál es? Pues aquí lo tengo. Mi solución es esto que tengo. Sí. Esta solución ya me da la solución. Ahora, en forma explícita, ustedes pueden ver que la y será igual a c entre x cuadrada menos 1. Esa es mi solución a la ecuación diferencial. ¿Está claro? O sea, si ustedes despejan de aquí arriba la ecuación en forma estándar, quedaría dy entre dx igual a menos 2xy sobre x cuadrada sobre y. Y la solución a esa ecuación es esto que está aquí. Es la constante c sobre x cuadrada menos 1. Sí. X cuadrada menos 1. Acá en el libro la ponen el signo al revés, pero no pasa nada, simplemente le cambian el signo a la constante y ya no pasa nada. O sea, aquí abajo puedo poner 1 menos x cuadrada o x cuadrada menos 1 porque al final de cuentas el signo se absorbe en esta constante. Entonces, a ver, chequenlo, muchachos, chequen lo que hice. Lo voy a repasar, pongan atención y me preguntan dudas. Primero lo que hice fue identificar a la m, se le llama a la función xy que multiplica al de x, que en este caso es 2xy. La n es la función xy que multiplica al de y, en este caso es x cuadrada menos 1. Para verificar que sea exacta, aunque no lo anoté aquí, pero bueno, se está grabando, para verificar que esta función sea exacta, tengo que sacar las derivadas cruzadas, o digámoslo de esta manera. A la función que multiplica al de x la derivo parcialmente con respecto a y. En este caso me da 2x. La función que multiplica al de y la derivo parcialmente con respecto a x. En este caso me da también 2x. ¿Sí? Esto es x, no es lambda. Es que ya ven, recuerden que eso es una manera de que me pongan atención porque mis jeroglíficos ya les dicen qué hacer, ¿no? Sí. Luego, como son iguales, yo puedo decir que la ecuación diferencial es exacta. Por lo tanto, ahora tengo que construir esta función f de y. En este caso particular, pude haberlo hecho de la otra manera, pero en este caso yo integré la m de m y la integro con respecto a x, porque es la derivada parcial con respecto a x, acuérdense. Acuérdense que esto debo tener claro que es mi función, esta cosa que está aquí, esto que está aquí arriba, es la parcial, la parcial de f con respecto a x, y este de aquí abajo es la parcial de f con respecto a y. ¿Sí? Es una f minúscula. ¿Sí? Entonces, aparece de esta manera. Entonces, tengo que integrar esta con respecto a x. La m se integra con respecto a x. Pero le agrego una constante, que en este caso esa constante, para incluir todo, tiene que ser función de y. Al integrar el 2xy, pues me da x cuadrado sobre y más la constante que contiene y. Ojo,
La palabra constante puede confundir, pero lo que nos estamos refiriendo es a una función que no depende de X, que es constante con respecto a X. O sea, no varía con respecto a X, pero puede ser función de todas las demás variables. ¿Sí? En este caso nomás hay otra variable. Una vez que obtenga eso, esto que está aquí, ahora lo derivo con respecto a y eso es lo que va a ser igual a la n de xy. Entonces, esa derivada me da x cuadrada más la derivada de g con respecto a y. La derivada de g con respecto a y, la derivada de g con respecto a y, pues lo dejamos expresado, ¿sí? Y esto también debe ser igual a x cuadrada menos 1, que era lo que valía la n, que aquí lo tengo. En este caso se eliminan las x cuadrada y me queda solo esta derivada. Integro con respecto a y aquí y pues obtengo que esta integral de menos la integral de dy pues es menos y. Y así ya conozco la g, conocía la f de manera parcial porque conocía nomás su función en x, y, pero me faltaba determinar esta. Una vez conocida, pues simplemente le sumo la g de y a lo que habíamos obtenido, o sustituyo el valor de g de y en lo que habíamos obtenido, y eso lo iguala a una constante, porque es como se construye la diferencial exacta. Y entonces ya obtengo de manera explícita la solución. En este caso fue factible encontrarla y lo pudimos hacer. Entonces, chequenlo si hay alguna duda, alguna pregunta. A ver, hagan este mismo ejercicio, pero ahora integren ustedes la n. Construyan este f de x ya integrando la n, pero con respecto a y agregando aquí una g de x. Háganlo, por favor. Tienen 2 minutitos. ¿Sí? Nada más integrar, profe. Está muteado, creo. Sí, ya voy. Este, eh, resuelvan la ecuación, pero partiendo inicialmente de que aquí integran la n con respecto a y más la g de x, ¿no? Hagan todo el procedimiento que va de aquí a acá, pero integrando primero la n. ¿Sí? ¿Ok? Sí, profe. Debería de dar exactamente lo mismo, ¿verdad?
¿Listo? No me dio. A ver. A los La, demás, const- la constante me dio 0. la g de x te da 0. La g de x, ajá, Sí, lo dejé de x me da 0. o sea, te da una constante. Ajá. Y no te da esta forma. No me da. Arriba me queda 2xy más el diferencial parcial de la constante en función de x sobre dx igual a. Por eso me salió 0, porque para que sea igual a la. ¿Cómo se llama? A la Al m. 2xy. Ajá. No Ajá. tiene, esa constante en función de x, pues tiene que ser 0. A los demás, me voy por orden alfabético preguntándoles por el nombre, Pues me salieron medias cosas raras, no sé, no, pero no te da. no me da. Por dos. Ok. Por dos, lo que dijo Marla. Alexa, Andrea, Fernando, No, a mí tampoco me dio. ¿no? No. Ok. A ver, entonces, bueno, la voy a hacer. Vamos a hacerla en la. Aquí, fíjense. Nomás recuérdenme. M. Ay, déjenme cambiar de láser a plumita. La M era M de XY es igual a quién? A 2xy. 2XY. Y la N de XY es X cuadrada menos 1. Entonces ahora, yo voy a sacar la F de XY, ¿estamos de acuerdo? A través de la integral de la N de XY de Y más una G de X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La integral de X cuadrada menos 1 de Y más la G de X. ¿Y esto que está aquí cuánto vale? Pues yo saco X cuadrada menos 1 es una constante, entonces sale de la integral y a mí que me queda el de Y más la G de X. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la F de XY es igual a X cuadrada menos 1 por Y más la G de X. ¿Hasta ahí vamos bien? Hasta ahí va bien. Hasta ahí va bien. ¿Los demás? Sí, también. Ok. Sí, también. Ok, entonces fíjense. Si yo derivo la F con respecto a quién sería ahora, con respecto a X, esto me va a dar la M, esto es la M, que en este caso sería 2XY. Y eso debe ser igual a la derivada de esto con respecto a X. Aquí sería 2XY, 2XY, y luego menos Y. Pero pues la derivada de Y chupa faros, ¿no? Más la derivada, la G' de X. Entonces, esto que está aquí les da que la G de X es igual a 0, la G', entonces la G de X pues es igual a una constante. ¿Cierto? No sabemos cuál. Podemos poner el 0. ¿Sí? Y entonces, ¿a qué me queda igual? Pues fíjense, mi F de XY es que de repente me sale bien y luego me acuerdo que yo no escribo así tan claro y lo hago otra vez la letra fea. ¿Se fijan? ¿Ya se dieron cuenta? X cuadrada menos 1 por Y más la constante, esa es, ¿quién? Esta cosa. Y esto debe ser igual a una constante. ¿Cierto? Constante prima lo voy a poner. Pero esto
¿cómo quedaría? Pues esta C' menos C es otra constante cualesquiera, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí le voy a poner que x cuadrada menos 1 por y es igual a una constante nueva que le voy a llamar barra. Por lo tanto, la y es igual a c barra entre x cuadrada menos 1. ¿Salió lo mismo o no? Sí, ya. ¿Dónde ya se atoraron? Me imagino que se atoraron en la constante que les dio 0, ¿verdad? Aquí. Yo porque sustituí el diferencial parcial de f con respecto a x en vez de f de x. Y. Acuérdense, aquí tienen la f de x, les da esto, y en la g de x la vuelvo a derivar para que me dé la m, ¿no? Sí, por eso ahí fue cuando bueno, la derivada de g me daba 0 y por eso yo no la puse y por eso salió así. Bueno, a mí. Ok. Los demás, ya les quedó claro cómo, porque aquí van bien todos, ¿no? De aquí a aquí es esto porque la derivada de una función que me dé 0 quiere decir que la función era una constante. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ya la pongo la constante. La C, que es esta constante, se la sumo a esto, que me queda aquí. Pero esta f de x ya debe ser otra constante. Simple y sencillamente agrupo estas constantes en una sola. Le llamo C barra, que al final de cuentas le llamo C. Al final de cuentas es una constante. Y divido esto que está acá y me queda exactamente el mismo resultado. ¿Sí? Ok. ¿Dudas, preguntas, por favor? Haré todo lo posible. Este procedimiento no tiene un porqué, profe, o sea, así de sencillo como el pasado, o está más complicado. Sí. No. ¿El por qué es esto? El por qué es esto que te pintaba aquí. Yo tengo una función de xy que es igual a una constante. Si yo la derivo, ¿cómo sacas el diferencial completo de este? El df. Saco la diferencial aquí y es el diferencial acá. Este es 0. Y entonces, pero este diferencial, como la función depende de dos variables, es la parcial de f con respecto a x de x más la parcial de f con respecto a y de y. Esto es igual a 0. Y aquí simplemente construyo. Por eso les decía, el procedimiento es, si yo tengo esta forma, ¿cómo llegar a esta f? Pues integro una parte primero, eso me agrega una constante en términos de la otra variable, y luego vuelvo a derivar, igualo con respecto a la otra, y me voy hacia arriba. O sea, ese es un procedimiento no tan complicado, pero que implica más pasos, ¿no? ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Sí me explico? Vayamos con otro ejemplo Sí, profe. para ver si lo logran captar un poco más. ¿Qué es esto lo que les comentaba hace rato? Yo integro aquí y las constantes, cómo las voy construyendo y me permite verlo de esta manera. Veamos esta ecuación que se ve más fea, pero está sencilla. Vamos haciéndolo entre todos para que vayamos. Fíjense, dice, resuelve la ecuación e a la 2y menos y coseno de xy por dx más 2x e a la 2y menos x por coseno de xy más 2y de y igual a 0. ¿Quién es la m? Díganme, ¿quién es la m? El E2Y menos Y coseno de XY de X, ¿no? XY sería e a la 2y menos y coseno de x por y. Y la n, Pues la otra, la que viene después del más, sin de Y. ajá, que sería 2x a la 2y menos x por el coseno de xy
más 2y. Entonces ahora díganme quién es la parcial de m con respecto a quién, para saber si van a ser exactas. ¿Con respecto a quién debo derivar aquí? Allí, A y. ¿Y esto qué me da? 2e, 2y, 2e a la 2y, ajá, ajá, menos menos, coseno. No, sí, perdón. menos coseno de xy, y luego, ¿cuál es la derivada del coseno? Menos seno, con un signo más aquí, y por la derivada de lo de adentro, que es, aquí no es una coma, perdone, aquí es una multiplicación. Díganme por qué. Aquí es multiplicación. Recuerden que esto está grabado para la posteridad y se van a dar cuenta que me equivoco. Y luego aquí es la derivada del coseno es menos seno, por eso el signo más, y luego la derivada del argumento, la derivada de xy con respecto a y, ¿quién es? Pues x, X. ¿verdad? Y aquí es por el seno de x por y. Y luego vamos a hacer un puntito y coma, y ahora necesito la derivada, que esta va a ser más grandota, la voy a poner acá abajo, como ahorita tengo trabajo allá, la parcial de n con respecto a x. ¿Quién es esta? Pues es 2e a la 2y, porque aquí queda la derivada de esto es 2e a la 2y, la derivada que es 1, menos, Coseno de xy. menos por menos da más, porque va a ser el seno, x por la derivada del coseno es seno, menos seno, por eso va el más, y la derivada del argumento con respecto a x, pues es y. Entonces aquí queda x por y por el seno de xy. De x por y. Es que de xy, pues uno está acostumbrado a que el xy uno dice, pues es x, y, ¿verdad? Por no hablar correctamente. ¿Sí? X por y. Y luego me faltó otro término, más la derivada con respecto a x de 2y. ¿Cuánto es? La derivada de x con 2y, ¿qué les da? Pues les da 0. Pero me faltó un término, ¿verdad? Porque aquí nomás derivé con respecto a esta función, me faltó derivar con respecto a x, entonces aquí sería menos el coseno de xy. ¿Sí se dan cuenta o no? Porque derivé este. Aquí está. Derivé este, pero nomás con respecto al coseno, por eso puse el menos aquí. Pero luego no derivé con respecto a el coseno, o sea, que a la x esta, que me daría este término directo. Entonces, ¿cómo son estas dos? Yo veo, por lo tanto, que la parcial de m con respecto a y es exactamente igual a la parcial de n con respecto a x. Yo ya lo tengo, inicialmente. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Váyame diciendo. Oh, perdón, es que quiero cambiar de color. Vamos a hacerlo negrito. La f, ¿cuál es más fácil integral? ¿Integro la m o integro la n? Aunque tiene menos términos la n. La m, ¿no? La m. Ok, entonces vamos a integrar con respecto a x, ¿quién? Pues e a la 2y menos y por el coseno de xy, de x por y, para no volverme a equivocar, por el dx más una g de y. Y veo que la integral es muy sencilla porque la primera parte de aquí es una constante, ¿verdad? Con respecto a x, por lo tanto aquí va a ser simple y sencillamente x por e a la 2y. Aquí esto es una constante y la integral de menos coseno, ¿qué les da? Seno. Les daría menos seno, o sea, el signo se queda igual, ¿verdad? Y aquí sería y, ¿y qué iría abajo?
Esto es y por el seno de XY, todo dividido entre ¿quién? Entre la y, ¿verdad? Porque si no, no completo el diferencial. ¿Están de acuerdo? ¿O no se acuerdan? Bueno, esto va dentro de y. Y luego más la g de x. No, perdón, la g de y. Déjenme lo borro mejor. Si estoy bien o no en la derivada, en la integral del coseno. A ver. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Porque si no la derivada, cuando derivo ahí, no me va a dar lo que teníamos. Entonces yo aquí tengo esto. Entonces fíjense, me da x de 2y, x por e a la 2y menos seno de xy, porque se cancelan las y, más la g de y. Entonces, veamos, yo tengo que la f de xy era igual a x por e a la 2y menos seno de xy menos seno de xy más la g de y. ¿Estamos? Ok, ¿ahora qué hago? Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? La derivada parcial con respecto A y. a y. ¿Sí? Entonces aquí sería 2, o sea, la parcial de f con respecto a y, la cual va a ser la n, ¿verdad? ¿Sí? Y esto va a ser igual, lo voy a poner acá mejor ya, es el de f con respecto a y, que va a ser la n, la cual ahorita no me acuerdo cuál es la n, pero no la va, para ahorita la ponemos. Esto va a ser 2 por x por e a la 2y menos, ¿cuál es la derivada del seno? Pues el coseno, y aquí va a quedar menos x por el coseno de x por y, ¿verdad? Más la g' de y. Pero esta g' de y, mejor no le pongo prima, le pongo explícitamente la parcial para saber con respecto a quién estoy derivando, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí sería más la parcial de g con respecto a y. Y esto es igual a la n. ¿Quién era la n? La n es 2 x por e a la 2y, ¿verdad? Menos x por el coseno de xy más 2y. Entonces, fíjense, ¿qué sucede con todos los términos? De aquí yo puedo ver que la parcial de g con respecto a y, simple y sencillamente sería 2y. Entonces, la g de y, ¿a qué es igual? Es a y cuadrada. Por lo tanto, la f de xy, si lo ven, aquí se cancelaron todos estos términos, ¿no? Este se cancela con este se cancela con este y solo me queda esto. Al integrar con respecto a y, ya no lo puse explícitamente, pues es y cuadrada sobre 2, se va el 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría x e a la 2y menos seno de x por y más y cuadrada, esto igual a una constante. Y de acuerdo a lo que me sale en el libro, oye, hasta ahora la agarro bien a la digitalizadora. A ver si me sale mejor con el ratón. Y hasta con mayor presión.
Esa es la solución. Y de acuerdo a lo que tengo en el libro, exactamente esa es la solución. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, muchachos? No, profe, todo bien. Sí, sí queda claro cuál es el procedimiento ahora sí, Héctor. Sí, ya. Creo Sí, que o sea, necesito primero ver un procedimiento y luego ya entender el sí, procedimiento. sí. No, está muy bien. O sea, pero sí se fijaron, o sea, no es tan complicado. Simplemente aquí hay que ser más sistemáticos que en el caso anterior, porque en el caso anterior teníamos el factor integrante y básicamente ya teníamos el lado izquierdo y ya nomás había que hacer un integral en el lado derecho. ¿De acuerdo? Aquí, sin embargo, hay que hacer dos integrales, ¿no? Sí. Pero en principio, en general, van a estar relacionadas una con otra. Entonces, ya tengo esto. Entonces, bien, si no hay dudas, vayamos a la siguiente. Ese ejemplo con valor inicial. Háganlo. Vamos a ver, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Analícenlo. Un minutito para que lo analicen y vemos cómo se va a proceder y lo vamos haciendo juntos. Lo van haciendo ustedes y vamos avanzando, ¿de acuerdo? A ver, díganme, por favor, ¿qué es lo que haríamos? Fíjense, ahora tengo la función, está en una manera, no, ni siquiera en la, bueno, está en la estándar, se fijan, o sea, el coeficiente es 1, no tengo un término independiente, sin embargo, tengo la f acá. ¿Cómo expreso esto de una manera exacta? Bueno, como una ecuación exacta, en la forma de una ecuación exacta. ¿Qué tendría que hacer? Pasar el de X multiplicando a la derecha y el Y, bueno, lo que está abajo del cociente, pasarlo a la izquierda multiplicando. Ok, o sea, esto yo lo podría expresar como y por 1 menos x cuadrada, ¿verdad? Por dy Sí, menos x por y cuadrada menos coseno de x por el seno de x, todo esto por el de x, y esto es igual a 0. Podrían cambiar el orden y simplemente poner x. Aquí tendríamos que escribir, puedo, bueno, x cuadrada, x por y cuadrada, ya le voy a volver a agregar, menos el coseno de x, seno de x, todo esto por el de x. Voy a cambiar el signo, entonces el signo va a ir acá, pero lo voy a poner aquí como más, y por x cuadrada menos 1. ¿Están de acuerdo que cambie el signo, verdad? De y igual a 0. Pues yo puedo ver de aquí, ¿qué cosa? Yo, un compadre mío, para usar la didáctica, ahora vamos a pintarlo de otro colorcito. El m de xy, ¿a quién es igual el m de xy? Profe, no entendí dónde queda el menos, que no debería de quedar bueno, el término que está respecto de x menos. Exacto, pero lo cambié, multipliqué por menos 1 y se lo pasé a este término. Sal de cuenta que este lo paso para acá y este lo paso para acá también. Entonces queda con un Sí, signo menos este. Y luego lo que hice fue este término de aquí multiplicarlo por menos 1. Por eso escribí ya, x cuadrada menos 1. ¿Sí? ya, gracias. ¿No de qué? Entonces aquí queda x por y cuadrada menos coseno de x por el seno de x. ¿Sí? ¿Y la n quién es? La n es y por x cuadrada menos 1. Este coseno de x por seno de x, ¿cómo lo puedo escribir? Para hacerlo más sencillo.
Pues aquí yo lo podría poner como menos 2 veces. O sea, bueno, así lo voy a dejar porque si no voy a tener que meter... bueno, esto es 2 veces, ¿se acuerdan? El coseno de X de A más B, que es igual. Entonces, el seno de A más B es el seno de A por el coseno de B, más el seno de B por el coseno de A. Pero como son iguales, voy a obtener el seno de 2A, o sea, el seno de 2X, es este, pero este nomás tengo una vez. Esto sería 2 veces, entonces divido entre 1, y aquí me quedaría menos 1/2 del seno de 2X. Y ya tengo la N. Ahora, ¿qué hago para ver si son exactas? ¿Qué tendría que hacer para ver que sean exactas? Derivarlas parcialmente. ¿Quién con respecto a quién? La M con respecto a Y, ¿y qué les da? Pues 2XY, ¿verdad? Y la N con respecto a X, ¿y qué les da? Pues también les da 2X. Por lo tanto, la parcial de M con respecto a Y es igual a la parcial de N con respecto a X. Estos son ecuación diferencial exacta. Entonces, ¿ahora qué hago, muchachos? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Derivar, bueno, sí. Derivar. Ya derivamos, ya integramos, ya vimos que son iguales, que son exactas. ¿Qué seguiría en el procedimiento? Recuerden. ¿Qué hacemos después de verificar que son exactas? Integrar un valor, ¿no? Ajá. Integro la f de XY, hago la integral de f de XY, igual a quién? ¿Integro la n o integro la m? ¿Quién les gusta más? La N. ¿N de niño Sí, o m bueno, de mamá? N de niño. Ok, entonces, bueno, yo no. La integral de Y, iba a decir algo, pero no, luego me van a golpear. Pues eso, Fue sí con estaba- permanente, profe. sí, fue, le hice como alguno que otro ahí. Sí, ¿verdad? Se hizo permanente. Bueno, la integral, ya se borró, ya ven, de Y por X cuadrada menos 1. Y como integré la N, aquí voy a integrar con respecto a Y. Y voy a agregar una función para que no, bueno, no importa cómo le llame, de X. ¿Cuánto vale esta integral? Pues si se fijan aquí sería 1/2 de Y cuadrada por X cuadrada menos Y, ¿verdad? Más la G de X. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué seguiría? Pues hago la parcial con respecto a X de la F. ¿Esto qué les da? Les daría 2 por 2 por 1/2 de Y cuadrada por X, 0 más la parcial de G con respecto a X. Entonces les queda XY cuadrada más la parcial. Y eso debe ser igual a ¿quién? Nomás para que se acuerden y ahorita me digan. Eso debería ser igual a la M, que es XY cuadrada menos 1/2 del seno de 2X. ¿Sí? Entonces, fijan, ¿qué va a pasar? Este término de aquí con este término de aquí, ¿qué le pasa? Se cancela y solo me queda que la derivada de G con respecto a X es menos 1/2 del seno de 2X.
O sea, yo lo que tengo es que la parcial de g con respecto a x, como es, yo lo puedo poner como una diferencial de g con respecto a x, sea exactamente igual a menos 1/2 del seno de 2x. ¿Y esto qué les da? La g de x será igual a menos 1/2 de la integral del seno de 2x de x. Entonces, ¿cuánto vale la g? Pues está completo, me falta un 2, multiplico y divido entre 2, ¿verdad? O sea, sería menos 1/4, pero la integral del seno es menos el coseno, entonces sería positivo, sería 1/4 del coseno de 2x. Así, la f de xy sería igual a ¿quién? Pues la g de x, que es 1/4 del coseno de 2x, y le tengo que agregar ¿quién? F de XY. F de xy, que ya se me perdió, que es 1/2 de y cuadrada x cuadrada menos y, ¿verdad? Más 1/2 de x cuadrada y cuadrada menos y. Y esto debe ser igual a una constante. Esa es la solución que tengo ahorita general. ¿Qué falta? Darle el valor inicial. Dar el valor inicial. Ujú. ¿Sí? Dar el valor inicial, y entonces yo tengo que cuando la y evaluada ¿en dónde? En 0, debe ser igual a 2. Entonces yo tengo 1/4 del coseno de 0 más 0 menos 2 es igual a la c. Esto vale 1, estos son 8, ¿qué? 8/4 menos más 1/4 daría menos 7/4. O sea, la c es igual a menos 7/4. Entonces, si ustedes sustituyen, obtienen el valor que ustedes requieren. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo tengo una duda, pero en general, profe. A ver, claro, claro. Porque sí dice que, bueno, los matemáticos dicen que el diferencial no es un operador como fracción, porque funciona como uno. Ok. No, yo te entiendo. Lo que pasa es que cuando uno hace esta cosa que está aquí, esto que dice esto aquí, ¿verdad? Esto estoy de Sí, acuerdo. ese. Esto que está aquí en forma matemática, ¿esto qué era? Ah, es que esto es de lo que sigue. Espérenme. Aquí. Yo sé que una cosa de estas, realmente lo que me está indicando es la derivada de y con respecto a x. Pero si tú te fijas, o sea, realmente esto es un d con respecto a x de y. ¿Sí? Pero cuando nosotros tenemos esta función f de xy igual a una cierta constante, ¿qué pasa si yo hago este diferencial? Por eso aquí se ve. Este diferencial completo, ¿qué es? Este diferencial de aquí, como depende de las dos funciones, o sea, tú lo puedes escribir como si fuera la parcial con respecto a una variable, en este caso es la x por el de x, más la parcial con respecto a la otra variable por el de y.
Esto es como si tú tuvieras, le llamamos m de x más n de y. Y como esto es a 0, aquí lo que tú, cuando tú despejas, ¿sí? ¿Qué te quedaría? Así, ¿verdad? Esto de que está aquí no lo puedo expresar como una y. Sería exactamente lo mismo si tú de aquí, de esta ecuación, despejaras la y expresaras esto en términos de una f de x, c, punto, c, y derivaras con respecto a la x. Te tendría que dar exactamente lo mismo, pero no siempre puedes separar. Entonces, lo que se hace en ecuaciones diferenciales de alguna otra manera es expresar esto como si fueran diferenciales completos, así como estoy aquí. ¿Sí? Como esta parte. Pero tienes toda la razón, o sea, una derivada, esto que está aquí, no es este cambio entre este cambio. ¿De acuerdo? Pero también se acuerdan, por ejemplo, en física, cómo definen la velocidad. Como el límite, cuando el delta t tiende a 0, de dos cambios. ¿De la razón de qué? De la posición con respecto al tiempo. Y estos dos cambios lo escriben de manera diferencial. Y lo termina uno, bueno, es que aquí no tengo que me escribe ahí arriba. Uno lo expresa así. Cuando esto va a ser exactamente, uno hace esto. Y tenemos una derivada de la posición, de una función posición. Pero eso es estrictamente en el t igual a 0, o sea, cuando estoy en el límite. ¿Sí? Acá estamos viendo cambios y lo que técnicamente lo que hacemos es como una discretización de esos cambios. ¿De acuerdo? O sea, los trato como si fueran de manera discreta. Por lo tanto, puedo separar esto. Simplemente tengo la razón de esto. No sé si me explica. Por ahí es la idea acá en ecuaciones diferenciales, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. O sea, tendríamos que ser más formales. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, esta parte formal no la tenemos y por lo tanto no aparece ahí, pero tenemos que ser más formales en esto y ver cómo se pueden separar. Hay maneras, o sea, si yo expreso esto, lo que hago es integrar de un lado, veo que tengo el diferencial completo. Para que tengamos el diferencial completo en el sentido estricto, debo cumplir ciertas condiciones sobre la función que se cumplen en las ecuaciones diferenciales, si no, no tuvieran solución. Y por lo tanto puedo hacer este manejo un poco nada ortodoxo, ¿no? Nada ortodoxo, pero me permite encontrar la solución. ¿De acuerdo? Miren, Sí, profe. ok, te voy a tener una respuesta más concreta porque creo que sí es importante y qué bueno que lo preguntaste en términos de que no se puede usar así como si fueran fracciones, simple y sencillamente, ¿no? Pero te voy a tener una respuesta más concreta. Ok, ya no alcanzamos a ver lo siguiente, cómo llevar una ecuación diferencial, y yo ahorita pregunto, una ecuación diferencial que no sea exacta a una ecuación exacta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? Sí. Entonces, ahorita, el día de mañana, bueno, el viernes ya tendrán la tarea de la parte de separación de variables, digo, de factor integrante y el video correspondiente, pero la parte de las ecuaciones exactas, eso lo vamos a dejar la tarea, va a ser para después, porque pues me falta terminar el tema y esto de exactas lo voy a poner con el tema que viene de ecuaciones diferenciales de primer orden. Soluciones por sustitución. Entonces, para la otra semana solo vamos a tener una tarea de factor integrante y el tema lo vamos a incluir junto con lo de soluciones a través de sustitución. Bien, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre las ecuaciones exactas, el método de solución, la forma de resolverlas? No, profe, de mi parte no. Ok, voy a subir la tarea y la van a ensayar, chequen bien los ejemplos y en base a eso pues van haciendo dudas y preguntas. Está la tarea que hay que entregar el día de mañana, lo de los campos direccionales y
separación de variables. No sé si hay alguna duda o algo. Espero que no hayan tenido problemas con el máxima. Como les digo, lo pueden usar en la computadora, lo pueden usar en la tableta o en el teléfono. Y bueno, cualquier cosa estoy checando el sitio por si hay alguna duda en el foro para que respondérselas, ¿no? Pues si no hay dudas, muchachos, no hay preguntas, pues nos vemos el próximo lunes en clase y cualquier duda de aquí a mañana, con toda confianza, estamos para apoyarlos. Buenos días. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.